No fue Dalila, fue la falta de obediencia. Sansón no cayó el día en que Dalila cortó su cabello. Su caída comenzó mucho antes, cuando dejó de temer a Dios. Sansón fue escogido desde el vientre, no por su madurez espiritual, no por su carácter, sino por un propósito eterno que Dios había determinado para su vida. El Espíritu del Señor descendía sobre él con un poder. Los enemigos huían. Las batallas se ganaban. Su nombre inspiraba temor. Pero el mayor conflicto de Sansón no estaba afuera, estaba adentro. No fue Dalila, fue su verdadera debilidad, fue la confianza excesiva en un don que nunca protegió. Jugó con lo sagrado, coqueteó con el límite, se acercó demasiado al abismo y creyó que él tenía el control. Convirtió el llamado en costumbre y la gracia en algo común. Dejó de cuidar lo que Dios le había confiado. Y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y dijo esta vez: saldré como las otras veces. Pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Este versículo no grita, susurra, y por eso duele tanto. Dios no se fue con estruendo, no hubo truenos, no hubo advertencias finales, solo silencio, solo ausencia. Sansón conservó la fuerza física por un tiempo, pero había perdido antes la sensibilidad espiritual. Cuando el temor de Dios se apaga, la caída ya comenzó, aunque todavía no se note. La carne no destruye de golpe, desgasta, adormece, hace que lo santo se vuelva rutina y que lo eterno pierda valor. Sansón pensó que podía levantarse como siempre, pero esta vez Dios ya no estaba ahí. Perdió la vista, perdió la libertad, perdió la dignidad. No porque Dios lo abandonara primero, sino porque Sansón abandonó el temor de Dios. Y aún así, Dios no terminó con él. En la humillación nació el clamor, y en el clamor Dios todavía escuchó, porque Dios puede devolver la fuerza primero. Debe de quebrarte ese orgullo, esa soberbia. El don sin obediencia se convierte en una trampa. La fuerza sin temor conduce a la rutina.
Y hoy en este mensaje no es para hablar de Dalila, es para hablar de nosotros, de mí, de ti, de quien me vaya a escuchar. Porque muchas veces no caemos por un pecado evidente, sino por una desobediencia disfrazada de madurez. Nos cuesta obedecer cuando la instrucción no viene como la esperábamos, cuando quien dirige no piensa como nosotros, cuando creemos que nuestra experiencia, nuestro don o nuestros años en el templo, en la iglesia o donde tú te encuentres sirviendo, nos colocan por encima de la corrección. La soberbia no siempre grita, a veces se presenta como un autosuficiente espiritual. ¿Cómo yo sé lo que Dios me dijo? ¿Cómo yo ya pasé por eso? Y sin darnos cuenta dejamos de escuchar, dejamos de someternos, dejamos de rendir cuentas y empezamos a actuar por nuestras propias cuentas. Seguimos sirviendo, seguimos hablando de Dios, seguimos moviéndonos como las otras veces, pero el temor ya no está. Y ese es el mayor peligro. Creer que porque el don sigue funcionando, Dios sigue aprobando el camino. Hoy el Espíritu nos llama a volver al temor, a obedecer aunque no entendamos, a someternos aunque nos incomode, a reconocer que sin Dios no somos nada, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Más vale un corazón obediente, aunque a nadie lo aplaudan, que un ministerio lleno de dones, pero vacío de presencia. Que nunca despertemos creyendo que podemos solos, queridos hermanos. Que nunca sirvamos sin temor. Que nunca pensemos que sabemos más que Dios, ni más que aquellos a quienes Él ha puesto para guiarnos. Porque cuando la obediencia se pierde, aunque todo parezca igual, Dios ya no está ahí. Y si has llegado al final de esta reflexión, te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que reflexiones cómo estás caminando delante de Dios, dentro del ministerio que sirves o dentro de tu iglesia, dentro de tu trabajo o donde quiera que tú tienes que someterte a una obediencia que aunque no te guste, si está bajo el Espíritu Santo, debemos nosotros caminar de la mano de Dios para que Él camine junto con nosotros. Amén. Amén. Y amén. Y te dejo con esta perla de Santa Teresa de Calcuta.
La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo.